yo estaba también como tratando de hacer memoria y decir, a ver, ¿cómo era Juárez y cómo era Juárez cuando nosotros éramos jóvenes? Ajá. Cuando estábamos en la prepa, cuando íbamos a la universidad. Y esta sensación de que la ciudad era insegura, Ajá. está desde entonces. Claro, hay niveles. Tú lo ubicas desde entonces, esa inseguridad, esa percepción de vivir en una situación de inseguridad, pero a distinto nivel. Sí. Uh-huh. O sea, por ejemplo, cuando yo era niña, que hace bastante más de 20 años, ¿verdad? Yo me acuerdo, tenía compañeras en la escuela Uh-huh. que no las dejaban ir a ciertos lugares. Ajá. Porque había todo el tema de que había tráfico de blancas. Uh-huh. Y que era peligroso andar sola. Yo crecí en una familia en la que había, pues hay una perspectiva como de confianza y de, uh-huh, como de mayor libertad e independencia, y en realidad siempre nos movimos libres por la ciudad. uh-huh. Pero yo me acuerdo, digo, te estoy hablando de hace 30 años, que había niñas, compañeras mías de la primaria, que no las dejaban ir solas, movilizarse solas. Nosotros sí nos movíamos solos. Pero luego cuando estábamos en la prepa o en la universidad, yo me acuerdo todas las recomendaciones, ¿no? No de mis papás, porque mis papás son en el extremo de la confianza, ¿verdad? Pero son bastante libres. Pero gente que te decía, no, pues que si sales en la noche, y si te detiene una patrulla, no te pares, vete hasta tu casa, y ya que es tu casa, ¿no? Sí, claro. O si, digo que ya había una desconfianza también sobre la policía. Pero cosas así, o como un ambiente en cierto sentido de inseguridad, pero sí los niveles, obviamente. Sí, con el día de hoy están muy por encima, muy rebasados, ¿no? Sí, y yo creo que algo que sí es parte de la transformación de la ciudad en estos 20 años es como la dispersión. La dispersión de la ciudad. Sí, creo que todavía hace 20 años, si bien es cierto que ya había zonas en vías de desarrollarse en la zona de crecimiento o de fundarse, la ciudad todavía estaba más o menos concentrada en la zona, lo que es como la zona vieja de la ciudad y el poniente. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, el centro de la ciudad todavía era el centro, hace 20 años. El centro, a lo mejor ya no el centro geográfico, pero sí seguía siendo un centro. El centro histórico del que... Sí, en el que había una identidad de la ciudad en torno al centro, por ejemplo. Sí, toda la gente que llegaba a Ciudad Juárez, lo primero que hacía era ir al centro, ¿no? Sí, pero aún en términos comerciales, por ejemplo, ahorita es como el centro del poniente, ¿no? Sí, claro, ya es muy alejado. Pero ya la zona de crecimiento. Y también lo otro, pues es que se fortaleció un tipo de desarrollo urbano de la ciudad completamente desordenado y disperso, ¿no? O sea, si bien es cierto que el crecimiento de la ciudad fue desordenado prácticamente desde siempre, Uh-huh. como que sí se absorbió por completo el valle, por ejemplo, ¿no? Pues era una colonia, bueno, en realidad es una etapa, la primera etapa que yo reconozco como difícil de esa zona, porque fue una etapa en la que se empezó a hacer visible como un conflicto entre pandillas, que en aquel entonces eran los Gatos y los Ortizes. Realmente es el punto de división, así lo identifico yo, en la relación del sistema de pandillas con las autoridades, ¿sí? Y que a final de cuentas tiene un gran impacto, yo creo, hoy en día, pero este sector estaba dividido precisamente en dos pandillas, los Gatos y los Ortizes, a principios de los 90. Así es. Y había una lógica en la que la Hidalgo era en realidad dos zonas. Uh-huh. Era más o menos de la Brasil para acá, o sea, de la Brasil a las Américas. De la Brasil al oriente, ¿no? Sería al oriente y del Brasil hacia el centro. Ajá. De la Brasil hacia el centro, con excepción de algunas poquitas vecindades que había de este lado, era una zona de clase media alta. Uh-huh. Y de aquel lado era una zona mucho más popular, con muchas vecindades y con un ambiente pues un poco más difícil, de mayores carencias, pero también en el que se generaron
pues, broncas de pandillas. Conflictividad social, Exactamente. sí, sobre todo con los jóvenes que estaban muy Sí, ligados al sistema. que no de pandillas. eran, te digo, no, por lo menos toda mi infancia y mi juventud, digo, igual viví en una burbuja, pero no eran como tan visibles, tan públicas fuera de ese ambiente. Sabes que yo ubico, digo, no sé los tiempos exactos, pero en esa emergencia pública del pleito entre los Ortices, los Gatos y los Ortices, la presencia de armas y de armas largas, Sí, claro. los asesinatos con armas de fuego. Sí, claro. Sí, sí. Para mí ese fue como el momento como que ahí se rompió algo. El momento de quiebre. Sí. Porque te digo, antes si bien sí había conflictos de pandillas y todo, la Hidalgo nunca había sido... Pues se peleaban a golpes, a pedradas, Sí. a ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y eso también, como en la idea que tengo, tiene que ver también con una forma de estar de los conflictos, no sé si exactamente entre pandillas. Es la primera vez que se asocia de manera directa a pandillas con crimen organizado, a pandillas con pandillas, a pandillas de afuera con pandillas en el Cerezo, y con una presencia en los medios de comunicación muy clara. Cuando los Gatos y los Ortices, es la primera vez que yo me acuerdo que hay una alusión directa a que es una pandilla o a que son pandillas que tienen una expresión en ambos lados de la frontera. Y que estaban vinculados con el segundo barrio y que había como una pandilla transfronteriza, digamos. Sí, claro. Por ejemplo, en los barrios, en las zonas populares, siempre había como una relación con pandillas del otro lado, con pandillas de Los Ángeles. En las zonas populares en realidad era en cuanto a los nombres. ¿A qué O te sea, refieres no en era... cuanto a los nombres? Sí, por ejemplo, acá en Infonavit Casa Grande, ¿no? Por decirte, los Harpies. Okay, sí. En Los Ángeles hay unos Harpies, ¿no? Sí. O sea, como que más bien se decía que muchos de los nombres de las pandillas eran como de gente, los habían puesto gente que había andado que había ido a Estados Unidos, principalmente a California, y que había regresado y había como dado el nombre. Yo creo que de las cosas que más han cambiado en Ciudad Juárez es la posibilidad o la forma como estaba establecido la ida y vuelta entre Juárez y El Paso. No sé si que era con mucha facilidad que iba la sí, gente. o sea, yo todavía hace 20 años, casi cualquiera que quisiera pasar al Paso pasaba sin papeles. Había gente que pasaba por el Puente Libre, en vez de pasar por el lado derecho, por el que enseñan los documentos, te pasabas por el lado izquierdo, que es por el lado de regreso, caminando. Y nadie te decía, bueno, nadie te decía nada. O cobraban en los tubos de las llantas, no sé si tú te acuerdas, es más joven que yo, pero no mucho. Te cobraban $1 por pasarte en todavía llevaba agua al río. En los tubos, sí, claro. O por el Puente Negro, sí, claro. A la hora que se abrían las puertas para que pasara el tren, se pasaba un montón de gente caminando. Sí, claro. O por el lado de Anapra, que no hay... Donde están las compuertas, que no había río. Donde están las compuertas, que no había río. La gente iba y venía caminando. Sí, claro. Y miles de gentes iban y volvían sin papeles a trabajar del otro lado. Sí, claro. O por ejemplo, cuando era tiempo de cosecha, la gente se iba al fil, ¿no? Sí, claro. A los campos de cebolla, sí. a la pizca. Entonces, se recrudecía un poco la migra, pero cuando era tiempo de cosecha se abrían las fronteras. Sí, claro. Y miles de gentes pasaban así. Claro. Iban y volvían a la pizca de la cebolla. Yo me acuerdo chavos es más, chavos de los barrios, de las pandillas, por años vivían y conseguían la dosis de pasar a lo que ellos llamaban el plasma, que sí, era claro, pasaban al Paso sin papeles, por supuesto, sí, claro. A vender la sangre, que nosotros decíamos, pues qué calidad de sangre pueden tener estos cuates que no comen y que se la pasan inyectándose. Pasaban a la plasma. Claro. Entonces era una relación de ida y vuelta de todos los niveles socioeconómicos, a todo tipo de actividades
desde ir al FIL hasta ir a vender la plasma, Sí, claro. hasta ir de compras, hasta ir a conocer el Paso, gente que venía de fuera y que decía, no, pues que no tengo pasaporte, no, pues vente, vamos. Digo, yo no pasé así, pero sé que hubo gente que pasó así. Sí, claro. Muchísima gente. Entonces sí, y yo creo que, o al menos para mí, algo que ha sido muy violento en estos últimos años es la construcción de la valla que se de la hizo. valla, Claro. porque rompe, primero a nivel estético es horrible, ¿no? Sí, O sea, se ve espantoso que esté, pues que esté esa división puesta ahí, ¿no? Hubo, por ejemplo, notas de ambientalistas sobre todo el tema de especies que no conocen fronteras, ¿no? Y que iban y venían, y que con el muro ese o la valla eso terminan corriendo peligro de extinción, ¿no? Claro. Pero también se rompe como, yo creo que ese es otro parteaguas, ¿no? O sea, en la vida de la ciudad y en la forma como se construyó en términos económicos, en términos de vínculos familiares entre los que están de un lado y otro. Sí, Digo, claro. los que somos de Juárez sabemos que desde siempre, pues sí, desde que se dividió el territorio nacional, Pues desde que éramos se la entregó, misma comunidad, ¿no? claro, desde que se entregó Texas, pues la mitad de Juárez y la mitad del Paso eran o sea, la Juárez y misma el Paso comunidad. eran la misma comunidad, ¿no? Sí, claro. Y ahí hay una historia que hace de Juárez y el Paso un conglomerado muy particular, ¿no? Sí, claro. Entonces como que son cosas que se van, no sé, yo tengo la imagen como de un muro que cayó así de... Un muro cayó del cielo y de pronto sí, dividió y de todo. pronto ¡zas!, ¿no? Como, Sí. y eso pues está presente en la composición, te digo, de la forma de familias de ser de los dos lados de la frontera, pero igual de grupos que se fueron pues generando y organizando de los dos lados.